del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hago un pequeño resumen de las lecturas y después hablaré más acerca de esta frase del Evangelio que dice: tengo otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger. Queridos hermanos, hace poco celebramos la fiesta de Pascua y por esa razón nuestra Madre, la Santa Iglesia, nos hace recordar lo que hizo Cristo por nosotros. En su primera carta, San Pedro 2, 21, 25 dice: Cristo también padeció por nosotros. Cristo murió por nosotros para salvarnos de la más grande de las desgracias, que es la desgracia del pecado mortal y de la perdición eterna. Hoy todo el mundo está temblando, y con razón, de hecho, frente a esta peste que puede afectar sin darse uno cuenta y morir. Todos los que están en pecado mortal, que los hermanos están contagiados por un virus millones de veces más peligroso, un virus que lleva al infierno eterno, y de eso nadie se preocupa. Por eso la Madre Iglesia dice: Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Cristo murió por nosotros y nos dio el ejemplo. ¿El ejemplo para qué? Para seguir sus huellas, para imitar a nuestro Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, es el modelo que debemos imitar. Cristo, digo cristianos, los cristianos nosotros venimos de Cristo. Entonces debemos conocer a nuestro Señor e imitarlo, imitar su vida, sus ejemplos, su manera de ser, de comportarse, su caridad sobre todo. Cristo había dicho: no hay mayor caridad que la de dar su vida por lo que uno ama. Y de hecho, el Evangelio de hoy, sacado de San Juan 10, 11, 16, dice nuestro Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. El pastor de los pastores, el pastor auténtico de las ovejas, es nuestro Señor. Nuestro Señor, ¿qué hace? Sacrificó su vida por sus ovejas. Después hace una oposición con el mal pastor o el mercenario. El mercenario dice: el que no es propio pastor, como no son suyas las ovejas, viendo venir al lobo, desampara las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y dispersa y las mata. Ahora, ¿quién es el mercenario? Es todo sacerdote, todo obispo, todo padre de familia, todo jefe que tolera el mal y no dice nada frente al mal. Por ejemplo, cuando un padre de familia no corrige a sus hijos, sabiendo que se hacen mal o que están equivocados, es un mercenario. Huye. ¿En qué sentido huye? Deja el mal, introduce en su casa. Cuando en una iglesia pasa cosas que no son correctas, muy católicas, los sacerdotes no dicen nada, son mercenarios. El buen pastor defiende las ovejas contra el lobo. ¿Quién es el lobo? El lobo es Satanás, es el demonio, lo sabemos. Después nuestro Señor, y sobre esto quiero insistir: tengo, dice, otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y será un solo rebaño, un solo pastor. Queridos hermanos, nuestro Señor tiene otras ovejas. ¿Y dónde están? Están dispersas, están perdidas. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos colaborar con Cristo para buscar esas ovejas. ¿Por qué? Y porque fuimos confirmados para eso. Los cristianos confirmados se dicen que son soldados de Cristo, hacer algo por Cristo. Veamos, es muy interesante. Entonces hemos dicho que Jesús es el buen pastor, habiendo todos los hombres sido creados y rescatados por Él, son ovejas suyas. Todos los hombres, cristianos y paganos, son ovejas de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, por ser Dios, con el Padre y el Espíritu Santo, los ha creado. Y además Cristo dio su vida por ellos. Entonces son sus ovejas y no de otros. Las buenas ovejas son todas almas fieles que conocen a Cristo, lo escuchan, lo siguen y cumplen con su evangelio. De ahí la importancia que nuestro libro de cabecera sea el evangelio en primer lugar. Y el evangelio masticado, explicado, sintetizado, se llama catecismo.
¿Y la vida de los santos qué es? Es el Evangelio puesto en aplicación en la vida humana. Entonces, un cristiano debería tener al menos 3 libros en su casa: el Evangelio o el Misal, que es el Evangelio según la vida de Cristo, el Catecismo y la vida de los santos y la historia de la Iglesia, que es la aplicación del Evangelio. Y si esto hacemos, sí, entonces seremos ovejas del buen pastor. Pero hay de cuántas otras ovejas malas, extraviadas, perdidas, orgullosas. Por eso dijo: tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger. ¿Cuántos niños, por ejemplo, nacidos en familias protestantizadas, odian la iglesia de Cristo y por lo tanto a Cristo, pensando dar gloria a Dios? Y estas ovejas tenemos que buscarlas. ¿Por qué? Porque están en las manos del lobo infernal. Veamos, hermanos, cuán numerosas son estas pobres ovejas perdidas. Nuestro Señor dijo y nos dice a cada uno: si me aman, bien, ayúdenme a buscar esas ovejas y traérmelas. Escuchemos la voz de Jesús y trabajemos por la salvación, no solo de nuestra alma, sino también de las almas de nuestros hermanos. Queridos hermanos, quiero un poco meditar sobre este punto porque realmente es muy importante. Veamos los motivos que deben excitarnos a tener celo para recoger las ovejas descarriadas de Cristo, los medios que debemos utilizar y frutos y recompensa que vamos a recibir si hacemos algo para la salvación de Cristo. José Lefebvre decía: cuando un joven instruido, inteligente, va al seminario, se pone una sotana, abandona el mundo, la gente dice: ¿qué? ¿Se hizo loco ese hombre? Después piensan: no es un loco, ese hombre es inteligente. ¿Por qué? Porque se pone al servicio de Dios mismo para llevar almas a la eternidad y arrancarlas al más grande de los peligros. Por ejemplo, si hoy un doctor encuentra, no sé, una medicina contra este virus, esta peste, todo el mundo va a llamarlo campeón del mundo, ¿no? Héroe del mundo. Y bien, todo cristiano, no solamente los sacerdotes, también todos los confirmados que trabajan para sacar las almas del pecado, de la ignorancia y ponerse en el camino de la salvación, son héroes delante de los ojos de Dios. Y el día del juicio serán recompensados. Entonces veamos los motivos que deben excitarnos para tener celo apostólico. ¿Quién podrá decir el precio de las almas? ¿Qué es un alma? Un alma es un espíritu inmortal, creado de imagen y semejanza de Dios, destinado a la eternidad, que nunca muere. Si no salva, irá a ser esclavo de Satanás, como una cárcel de donde nunca va a salir y rodeado de malvados. Será un desgraciado de primera. ¿Quién puede decir el precio de las almas? En el mundo no hay nada comparable al precio de las almas. Son inmortales, creadas a imagen y semejanza de Dios, valen la vida y la sangre de Dios hecho hombre. ¿Qué vale un hombre, decía un santo? Y bien, lo que es Dios. Dios murió como hombre para salvar esas pobres almas. Y sin embargo, apenas nadie se inquieta por estas pobres almas. San Bernardo decía: cae un animal y todo el mundo corre para levantarlo. Un alma se pierde o está en peligro y nadie se mueve. Y es verdad. Y hoy peor todavía. Hoy peor, mucho peor. Salvar un alma, queridos hermanos, es mucho más que distribuir inmensas limosnas. Noten esto. Salvar un alma es mucho más que dar inmensas limosnas. Por ejemplo, una persona, no sé, da todo lo que tiene, queda con una camisa o un pantalón nada más, y da todo lo demás que tiene, hace una grandísima caridad. Y bien, salvar un alma, colaborar en la salvación de un alma, es mucho más que dar todos sus bienes. Otro punto importante, debemos considerar el amor de nuestro Señor para las almas. Cuán fácil le fue crear las almas, pero cuán fue difícil rescatarlas, redimirlas, salvarlas, santificarlas. El Hijo de Dios se hizo hombre, murió en la cruz para salvar estas almas. ¿Cuánto no hizo Cristo para salvar estas almas? Y hoy esas almas delante de nuestros ojos están en peligro de perderse. A ojos humanos,
O Dios solo juzga los corazones, bien, pero a ojos humanos, según la ley de Dios, comparamos los mandamientos de Dios y el comportamiento de la gente. La mayoría de la gente que nos rodea hoy vive en pecado mortal. Contradice el Evangelio. Y eso es una catástrofe. Entonces, sí tenemos que trabajar para la salvación de las almas. Y también, si trabajamos por la salvación de las almas, colaboramos en la gloria de Dios. La gloria de Dios está interesada en la salvación de las almas porque le pertenecen por toda suerte de títulos. Trabajar en salvarlas es arrojar y vencer al demonio. Noten, eso también es muy importante. Trabajar en salvar las almas es arrojar y vencer al demonio, devolver a Dios los hijos que tanto ama, aumentar su honor y su gloria, darle las mayores pruebas de amor que son posibles, porque la salvación de las almas es el bien de Dios. Veamos, por ejemplo, en la Biblia cómo Elías, profeta, los apóstoles, los santos profetas y todos los santos han trabajado. Un San Francisco, un Santo Domingo, un San Francisco Javier, un San Juan Bosco y todos, Santo Cura de Ars, Padre Pío, Santo Hermano Pedro y tanto. ¿Cómo han trabajado para salvar las almas? ¿Y nosotros qué hacemos? Otro punto importante, queridos hermanos, consideremos el celo del demonio para perder esas pobres almas y llevarlos al infierno. Veamos todas sus industrias, engaños, sus satélites para llevarlos al infierno. El demonio es legión. Hoy yo pienso que no queda prácticamente, espero equivocarme, y sería bueno que me equivoque en esto, no hay ni una parroquia que no sea pagada de sectas. ¿Y qué es eso? Son instrumentos de Satanás, satélites de Satanás, legión. ¿Y cuántos recursos dispone para perder las almas? Por eso, ¿quién podrá decir el número inmenso de pobres almas que el demonio arrastra al error, al vicio, al pecado y finalmente al infierno eterno? ¿Y no es esto una vergüenza para los hijos de Dios? Díganme, por favor, ¿no es una vergüenza para nosotros cristianos cruzarnos de brazos mientras que miles de nuestros hermanos están en pecado mortal o sencillamente pierden la fe católica? Al lado de esta rabia y de los esfuerzos de Satanás, miramos la indiferencia de la mayor parte de los católicos, tanto por su propia alma como por la de sus propios hermanos, habiéndose enfriado entre ellos la caridad. Si es que no se ha extinguido, no se conmueven ni por los ultrajes hechos a Dios, ni por los estragos que el demonio se hace en torno de ellos. Eso se llama católicos liberales, derechos humanos. Sin Dios, cada quien hace lo que quiere. Y bien, es falso. Cada quien no está libre de intoxicarse. Puede intoxicarse, pero va a morir. Otro punto importante, que los hermanos, tenemos que hacer apostolado o no. Tengo otras ovejas que no están aquí, tenemos que buscarlas de Cristo. Y bien, sí, hay un gran interés personal nuestro en este asunto. No hemos contraído con la divina justicia enormes deudas por nuestros pecados, que gracias a Dios están perdonados por la confesión. Hemos contraído deudas enormes con la justicia divina. Porque dice la Escritura, in multis ofendimos omnes, todos ofendemos a Dios en muchas cosas. Santiago 3:2. Pues bien, noten eso también importante. El mejor medio para pagar la deuda de nuestros pecados es trabajar en salvar algunas almas. Pues el Espíritu Santo nos asegura que quien tiene celo por la salvación de las almas del prójimo salvará la suya. Noten esto, importante. La mejor manera de expiar nuestros pecados en nuestro purgatorio es trabajar en salvar algunas almas. ¿Por qué? Porque Dios mismo, por su Espíritu Santo, nos asegura que quien tiene celo para la salvación del prójimo, bien se salvará la suya también. Pero uno puede decir, esto no es asunto nuestro, es de los sacerdotes. Yo no soy sacerdote. Y bien, queridos hermanos, ¿para qué fueron confirmados? Para ser apóstoles, dar testimonio de la fe.
Vivir la fe, dar testimonio de la fe y defender la fe. Cuando un lobo ataca al rebaño, ¿qué hace el pastor? Lo defiende. Y todo cristiano es pastor de sus hermanos, de un cierto modo. Ahora, ¿qué medios podemos usar para recuperar ovejas de Cristo? La historia de la iglesia nos cuenta que los cristianos de los primeros siglos estaban animados de un santo celo por la conversión de los paganos en medio de los cuales vivían. Cada cual se esforzaba en ser apóstol y misionero, cada cual se empleaba con ardor en ganar para Jesucristo algunas almas. Este mismo celo se perpetuó en los siglos siguientes y en todos los países entre los cristianos fervorosos. ¿Por qué no lo hemos de ver aquí entre nosotros, hermanos míos? Dios nos ofrece siempre la gracia del apostolado en nuestras familias, entre nuestros parientes, nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Tenemos que tener más fe y amor por Jesucristo. Y si esto hacemos, tenemos fe y amor por Jesucristo, y bien cada uno puede llevar de vez en cuando un alma a Cristo, sacarla de la ignorancia y llevarla a la iglesia para que se conviertan, se bauticen si no están bautizados, se casan por la iglesia si no están casados, y si no son católicos, que se hagan cristianos de veras y no falsos. ¿Cómo podemos ayudar? Además de la palabra, el ejemplo, y bien podemos principalmente con nuestras fervorosas oraciones. Padre nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El reino de Dios, queridos hermanos, y la gloria de Dios es que la gente conozca a Dios, ame a Dios y se santifique, deje de ofenderlo y deje de tomar falso camino. También podemos hacer apostolado ofreciendo de corazón a Dios nuestros trabajos, penas, sobre todo sufrimientos, para obtener la gracia de conversión para tal alma, tal familia o tal pueblo. Entonces queremos salvar almas. Y bien, por ejemplo, a veces uno puede enfermarse. Hoy con esta peste uno está encerrado, ya no puede hacer nada, no puede ir a la escuela, no puede ir al trabajo, etc. Si no te lo ofrezco, por esos vecinos, por esos hermanos, por esos compañeros, por esta gente que conozco o desconozco. Señor, misericordia. Nos molesta la privación, la pobreza, porque ya, si uno trabaja no gana tampoco. Bien, Señor, te lo ofrezco para la conversión de todos los que están afectados, que van a morir, que se conviertan. Ofrecer fervorosas oraciones, también sacrificios. La mejor moneda para redimir las almas son los sufrimientos y las cruces. Otro medio de concurrir a la conversión, ya de los pecadores, ya de los paganos, es la limosna. Ayudemos a la obra de la propagación de la fe. Asimismo, seamos generosos en prestar servicios a algunas familias pobres, según las circunstancias, ganándolas con la caridad. Una familia, por ejemplo, no bautizada, no católica o perdida, si uno hace obra de caridad con ella, puede abrir su corazón y convertirse, claro que sí. Propaganda de la fe. Ay, padre, no tengo dinero. Y bien, trate de no derrochar nada primero y después tome unos folletos para distribuirlos. Porque un guardián ahí de la garrita, por ejemplo, va a leer una revista de protestantes en un folleto católico. Tenemos que hacer algo, es caridad también. Y sobre todo, queridos hermanos, además de sufrimientos, caridad, limosna, dar el buen ejemplo en el hogar doméstico, buen ejemplo en las relaciones sociales, en el tráfico. Por ejemplo, usted se está manejando, tiene el crucifijo o rosario en su espejo y eres agresivo con los del tráfico, la gente va a ser escandalizada. Tiene que dar el ejemplo, dar el buen ejemplo para ganar las almas a Cristo, nuestro buen pastor. No podemos decirnos cristianos y vivir como paganos. Brille así vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Esto dijo nuestro Señor, Mateo 5:16. Seamos pues todos el buen olor de Jesucristo, con nuestra vida santa, nuestras virtudes. San Juan Crisóstomo decía, un solo hombre piadoso puede convertir a un pueblo. Y San Gregorio Taumaturgo, obispo de Neo Cesarea en Turquía actual,
dice, cuando llegué a esa ciudad había 17 cristianos. Después de unos años, bien quedaban 17 paganos. Había convertido todo el mundo por su vida ejemplar y su predicación. Y finalmente concluyo, queridos hermanos, con los frutos o recompensa de este celo. Pienso que tenemos interés saber eso también. ¿Qué recompensa vamos a recibir si somos apostólicos, si colaboramos en la salvación del prójimo? Primero, qué consuelo y qué felicidad para verdaderos hijos de Dios poder aumentar la gloria de su Padre Celestial, procurándole nuevos adoradores, atrayendo a Jesús, su buen pastor, pobres ovejas por las que Él derramó su sangre. Docevo iniquos vías tuas, Señor, yo enseñaré a los injustos, a los pecadores sus caminos, y los impíos se convertirán a ti. Salmo 1:15. Después esas almas salvadas serán para nosotros en el cielo una alegría, una corona. El que llevó un alma al cielo, bien tendrá una alegría extraordinaria en el cielo y una corona. El que trabaja para salvar a sus hermanos, atrae sobre sí toda suerte de bendiciones y de gracias. Noten eso también importante. El que trabaja con sus oraciones, ejemplo, caridad, palabra, difusión, propaganda, no importa, cualquier cosa que sea. Por ejemplo, usted recibe una charla bonita de catecismo o de formación católica, lo reenvía a todos sus contactos y dice, mire, usted también reenvía esto, o sea, obra de caridad. ¿Por qué? Porque la persona que recibe eso, la escucha, puede pensar que Dios utilizará este mensaje como gracia. Noten esto. El que trabaja para salvar a sus hermanos atrae sobre sí toda suerte de bendiciones y de gracias, incluso si es pecador, pero hace esto con el deseo de convertir las almas y salvarse, y bien recibirá la gracia de la conversión. Si el pecado de escándalo, por ser causa de la pérdida de las almas, es tan odioso al Señor y tan severamente castigado, al contrario, el celo caritativo por su salvación debe ser para él una obra excelente entre todas. Ya en esta vida merecer una alabanza y una recompensa particular. Dios no deja sin recompensa un vaso de agua ofrecido en su nombre. Ahora imagínense cuando uno trabaja para salvar las almas. Y por último, el celo por la salvación de las almas obtiene la completa remisión de nuestras culpas. El celo por la salvación de las almas obtiene el completo remisión de nuestro purgatorio. Es algo maravilloso. Y nos hace merecedores de la gloria y de la felicidad del cielo. Brillarán como estrellas por toda la eternidad aquellos que hubieran enseñado a muchos la justicia y el camino de la salvación. Entonces, queridos hermanos, realmente es muy importante, sumamente importante, ser apóstoles para buscar las ovejas que Cristo tiene, pero que no están en su aprisco. Esto debe excitarnos por la gloria de Dios y bien de esas almas. Tenemos que usar todos los medios para la oración, el sacrificio, la palabra, para jalarlos a Cristo, y finalmente la recompensa es enorme. El que colabora con la salvación del prójimo tiene una recompensa extraordinaria. Ahora, si con penas, dice San Pedro, primera carta 4:18, si el justo se salva en duras penas, ¿en qué pasarán el impío y el pecador? Y en San Mateo 7:13 dice, entra por la puerta estrecha. Y hoy, por desgracia, el sistema actual nos hace más bien tomar el camino ancho de la perdición. Filipenses 2:12 dice, trabajen con terror y temblor en su salvación. Ahora, nosotros que tratamos de ser cristianos, debemos trabajar con temor y temblor en nuestra salvación y cómo andan nuestros hermanos perdidos. Entonces, queridos hermanos, nuestro Señor tiene otras ovejas que no están en este aprisco. Y bien, tratemos de ser nosotros verdaderos cristianos para ser instrumentos suyos, y con esas oraciones, dije, limosnas, sacrificios, ejemplos, palabras, tratemos de llevarles el mensaje de la salvación para ganarlas a Cristo. Que la Virgen Madre de los pecadores nos ayude y nos
ayude a eliminar los obstáculos que impiden la salvación nuestra, la salvación del prójimo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.